16, ya dimos 3 minutos más. Esperemos a ver. Un minuto más, a ver. Un minutico más. Listo, vamos a empezar entonces. No estamos sino, ustedes no están sino 16. Les agradezco por asistir, por el compromiso con su carrera, no conmigo, sino con ustedes mismos y con su carrera. Muy bien, vamos a hablar de dos temas hoy. Vamos a hablar de cerebelo y ganglios basales y vamos a hablar de la parte intelectual de la corteza cerebral. Ahí terminan mis clases. Tanto porque mis clases ya no dicto más, porque ahorita nos dijeron que había hasta aquí llegamos en esta parte del semestre y creo que nos volvemos a encontrar en septiembre, octubre, para terminar lo que nos falta, porque nos falta todavía toda la parte de las exposiciones, que ya después ya lo discutiremos. Y porque yo, pues lógicamente, como empiezan las exposiciones, yo ya no dicto más, sino que ya las otras son ustedes los que van a hacer las lecturas y las exposiciones con los grupos respectivos que después vamos cuadrando. ¿Listos? Las notas, como le digo, no, ya le escribí a Camila. Los que están haciendo el curso creo que lo van a continuar en septiembre. Entonces, hasta que ellos no, si pasan el curso, si logran pasarlo, entonces las notas a todos. Si no, Camila ya me mandó una nota de quiénes están matriculados y a ellos les enviaré las notas de lo del primer quiz que me hace falta enviarlos y terminar de calificar lo que me falta calificar y enviarles el resto, pero con tiempo, no me empiecen a afanar, ¿vale? Muy bien, empecemos pues. Entonces, si hablamos de cerebelo y ganglios basales, aquí vamos a meternos con una parte del sistema nervioso que uno sí lo escucha, ¿no? Uno siempre ha oído hablar del cerebelo, pero como que es una cosa ahí como tan apartada, pero veamos que cumple unas funciones muy interesantes. Digamos que el cerebelo es un intermediario y es como el que filtra la información que le va a llegar a la corteza y sobre todo para las respuestas motoras, lo que va a responder tanto a la corteza como a los ganglios basales, ¿cierto? Y él lo que hace es que filtra esa información para que salga lo más exacta posible y para poder hacer cosas como estas. ¿Dónde participa él? En actividades musculares rápidas como cuáles, como correr, escribir en el computador. Mire que aquí se escribir a máquina, esto ya no existe, esto es porque la traducción se quedó así de tantos años. Antes existían unas cosas que ustedes no, tal vez algunos conocieron y otros no, que se llaman máquinas de escribir, ¿cierto? Entonces, para escribir al computador, para hablar, para tocar el piano, miren esto. O sea, ya cosas, desde cosas muy gruesas, desde el punto de vista motor, hasta cosas supremamente específicas y finas como tocar el piano. La coordinación de tareas indirectas en la contracción muscular, como veremos más adelante. Miren esto lo interesante que puede hacer el cerebelo. Ordena, verifica y efectúa correcciones de punto de vista motor
de señales de la corteza y otras partes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la corteza o la médula o el tálamo o el tronco encefálico envía señales motoras, el cerebelo es un punto de filtro que hace esto, que dice, sí, el movimiento que ustedes están mandando a hacer, es mejor hacerlo así. Y ojo, y verifica, dice, ojo que si lo van a hacer así, de pronto se puede caer, se puede resbalar, se puede desequilibrar. Entonces, es un órgano supremamente interesante desde el punto de vista funcional. Y recibe información, tanto sensitiva como saca información motora. Veamos qué información sensitiva periférica es capaz de recibir. Información de posición, de velocidad, de fuerza de movimiento. Compara con información motora y corrige para que el movimiento sea lo más exacto posible. Y mire lo que hace. Con la corteza planifica movimientos de manera anticipada. ¿Qué quiere decir? Pongámoslo en un contexto que lo entendamos, porque esto es muy bonito, pero lo interesante es que lo podamos entender entre todos. Espérenme un momentico, ¿sabe qué? Grabemos. Espérenme un momentico. Espérenme un momentico. Entonces, estamos, vamos a ver un poquitico, del cerebelo, y entonces estamos diciendo que cumple actividades como estas, que ya las explicamos para todos, actividades musculares rápidas como correr, escribir en computador, hablar, tocar piano, coordinar tareas de manera indirecta con la contracción muscular y, importante, ordena, verifica, efectúa correcciones desde el punto de vista motor que provengan de la corteza y otras partes. Y muy interesante, desde el punto de vista sensitivo, ¿quién le manda qué información le manda desde afuera? Información de posición, de velocidad, de fuerza de movimiento, compara con información motora y puede corregir. Y hace una cosa interesante que es con la corteza planifica movimientos de manera anticipada y como le venía diciendo, pongamos eso en un contexto real. Por ejemplo, estamos corriendo y de donde vamos a correr hay obstáculos. Entonces estamos en un sitio donde hay piedras o donde hay troncos en la carretera o donde hay huecos. Entonces el cerebro con la corteza y con el cerebro van, desde el punto de vista visual, van obteniendo esa información y el cerebelo junto con la corteza planifican si el paso lo tiene que alargar o lo tiene que acortar o que tiene que saltar para poder surtir y poder pasar esos obstáculos. Fíjense, entonces eso es cuando habla de que con la corteza planifica movimientos de manera anticipada. ¿Cuáles son las áreas funcionales entonces del cerebelo desde el punto de vista de la neuroanatomía? Pues eso ya lo vieron ustedes, pero pues nosotros lo vamos a reforzar acá. Esto ya lo conocen ustedes. Entonces, podemos obtener unos lóbulos que van desde el más anterior hacia el más posterior, el lóbulo anterior, que es este que les estoy señalando, el lóbulo posterior, y un lóbulo que está debajo, que se llama el lóbulo flóculo-nodular. Miren aquí, como referencia anatómica, aquí está el puente y aquí está la médula espina. Este es el tronco encefálico. Si lo vemos, ya no desde anteroposterior, sino desde el punto de vista medial lateral o lateromedial, podemos observar que tiene unas zonas desde la más interna o la más medial, que es el vermis. Recuerde que la palabra vermis significa gusano, es como un gusanito, mire, este. Entonces, vermis, que es la zona más interna, más medial, nos ayuda al movimiento del tronco axial. ¿Cuál es el tronco axial? El que nos sostiene todo lo que tenga que ver con los músculos de la médula y de la espalda para sostenernos, y las piernas, el cuello, los hombros y las caderas. Aquí, esta zona la maneja el vermis. Hacia el lado quedan otras zonas de los hemisferios, como la zona intermedia, que es esa que les estoy mostrando acá, a este lado y a este lado. Y después de la zona intermedia viene la zona lateral del hemisferio. Vermis, zona intermedia, zona lateral. Eso es anatomía que ustedes ya conocen. Entonces la zona intermedia, que es la que sigue al vermis,
nos ayuda a controlar la contracción en la porción distal de extremidades superiores e inferiores, o sea, de manos, de pies y de dedos. De cosas finas, ¿se acuerda que hace rato hablamos del tocar piano? La zona lateral, que es esta de acá, ya no tiene que ver exclusivamente con una zona específica del cuerpo, sino que ella planifica actividades secuenciales. ¿Cómo voy a dar el paso? Si lo voy a dar más largo, más corto, si lo voy a dar más rápido, más lento, si voy a mover las manos de un lado a otro. Entonces, lo que hace es planificar actividades, o sea que aquí no está representado ninguna parte del cuerpo específica, en cambio en este sí. La representación topográfica es eso que ustedes están viendo acá, pónganle fe allá en sus casas, con sus computadores. Entonces, este es un cuerpito humano, feito, pero pues, ¿qué hacemos si así lo dibujaron? Entonces, para que tuviera cola, ¿no? Entonces está representado el vérmix, las porciones axiales, miren, porciones axiales, la espalda, el cuello, ¿cierto? Las caderas, los hombros. Las intermedias también ocupa los hombros, ¿cierto? Y parte de las extremidades. Entonces las zonas intermedias, cara y mire la cara, esta parte de los ojos, mire la cara, y extremidades, manos y pies. Recibe señales de todas las regiones del cuerpo, la corteza y el tronco, y envía señales a la misma. Esta zona tanto entra como sale. Y la zona lateral, que es esta que estamos viendo acá, mire que no ocupa ninguna parte del cuerpo, o sea que no hay ninguna representación, no tiene representación topográfica en realidad. Muy bien. ¿Por dónde le entra señales al cerebelo? ¿Quién le manda información al cerebelo? Pues como ya dijimos, de todas partes. Entonces, ¿la corteza le puede mandar información? Claro que le puede mandar información. ¿El tronco encefálico le puede mandar información? Claro que el tronco encefálico le puede mandar información. Entonces, se aprovechan de una vía que viene de la corteza y pasa por el puente y llega hasta el cerebelo. Esa vía se llama córtico-ponto-cerebelosa. Tiene su origen en la corteza cerebral, en la parte motora, la premotora y la somatosensitiva, de las cuales ya hablamos en este curso. Pasa por los núcleos del puente, por esos ponto, cerebelosos y fascículos pontocerebelosos, y llega a las divisiones laterales de los hemisferios cerebelosos que ya vimos. Otros fascículos que le mandan información al cerebelo: olivo cerebeloso, entonces usted ya la zona olivar, vestíbulo, entonces desde el vestíbulo cerebelosos, retículo cerebeloso, la zona reticular. Entonces, y desde la periferia tenemos fascículos espinocerebeloso dorsal, o sea, de la espina, de la médula, y espinocerebeloso ventral, y las columnas dorsales de la médula. Todo esto es de la médula, de la parte bien externa, o sea, de la periferia. Entonces, la espinocerebelosa dorsal entra por el pedículo cerebeloso inferior, termina en el vermis, que ya lo vimos, y las zonas intermedias. Envía señales, mira lo interesante, ¿de dónde trae señales? De los usos musculares y en menor proporción del órgano tendinoso de Golgi. O sea, que este fascículo espinocerebeloso dorsal, como ya lo vimos en clases anteriores, nos va a mandar información de qué tan estirado está el músculo y qué tanto está sufriendo el tendón, para que el cerebelo organice y planifique cómo va a ser el movimiento para no romper esto. El fascículo espinocerebeloso ventral envía señales motoras de las astas anteriores de la médula, desde el encéfalo y desde las zonas internas de la médula. Y las dorsales de la médula hasta núcleos de la columna dorsales en bulbo y cerebelo. La velocidad de estos impulsos son rápidos, de 120 metros por segundo. Deben ser entonces, ya suponemos que son fibras nerviosas gruesas y mielínicas o mielinizadas. Muy bien. Pero entonces, en resumen, uno podría decir que el cerebelo recibe de todas partes, ¿no? Mire, de la corteza, del tronco, de zonas intermedias como las olivas, el vestíbulo, la zona reticular, y de las zonas periféricas, o sea, desde los músculos, desde los huesos, a partir de la médula espinal. ¿Y cuáles son las señales de salida? ¿A dónde manda información el cerebelo? Entonces, lo primero que tenemos que tener es que hay unos núcleos profundos del cerebelo, como el dentado, el interpuesto, por aquí están, por aquí está el dentado, por acá está el interpuesto y el fastigio, que están por aquí uniditos, ¿cierto?
reciben señales desde la corteza cerebelosa, desde acá arriba, estos son más profundos, y de fascículos aferentes sensitivos. ¿Cuál es el recorrido que hace esa información que va a mandar el cerebelo? Entonces, si vamos a sacar información del vermis, y ya sabemos que el vermis tiene que ver con todo lo axial, y axial quiere decir el eje del cuerpo, entonces todo lo que es la espalda, todo el dorso de nosotros, las caderas, los hombros, el cuello, lo manda al núcleo del fastigio, de ahí va al bulbo y al puente, o sea, al tronco encefálico, y nos ayuda a controlar el equilibrio. Entonces, miren la importancia que tiene el cerebelo en el control del equilibrio. Si manda por la información de la zona intermedia, la manda al núcleo interpuesto, este lo manda al núcleo ventrolateral y anterior de los tálamos, y allí sube a la corteza, regresa al tálamo, pasa por los ganglios basales y termina en el núcleo rojo y reticular para coordinar los músculos agonistas y antagonistas de las extremidades. Y entonces aquí es donde necesitamos aplicar lo que ustedes saben muchísimo de anatomía, ¿cierto? De músculos agonistas y antagonistas de las extremidades, los que nos procuran para hacernos caminar o correr. Por ejemplo, entonces tenemos los bastos del cuádriceps, ¿cierto? Los gastrocnemios y todos esos que en algún momento son agonistas unos y antagonistas otros. Y si la información sale desde el cerebelo de la zona lateral, pasa al núcleo dentado, de ahí al núcleo ventrolateral y anterior del tálamo y llega a la corteza. ¿Y para qué me sirve? Mire que esta información llega hasta la corteza y no hacia abajo. Coordina actividades motoras sucesivas. Entonces ahí es donde viene la comunicación entre el cerebelo y la corteza cerebral, indicándole al cerebelo que corrija errores y que cómo debe hacer esos movimientos sucesivos. Desde el punto de vista de la unidad funcional, entonces podríamos decir de qué está hecho, de qué células está hecho el cerebelo, cuáles son las neuronas. Entonces tenemos más o menos 30 millones de ellas y podemos encontrar células de Purkinje que son grandes, mírenlas acá, células de Purkinje grandes, células nucleares profundas, ¿cierto? Células nucleares profundas, acá en esta zona, y otras células que veremos como las fibras trepadoras. Aquí, por aquí hablaremos de las fibras como tal. Aquí están la unión, la capa molecular, la capa de células de Purkinje que forman la corteza, la capa granulosa, y los núcleos profundos que están hechos de otras células. ¿Cómo es el circuito neuronal? Entonces la salida se da por las células nucleares profundas. Devolvámonos acá. Veamos acá las células nucleares profundas. Aquí los núcleos profundos. Las aferentes, ¿cuáles son las que reciben información? Las fibras trepadoras de las olivas inferiores generan potenciales de acción largos con células de Purkinje y descarga compleja. Aquí vienen desde afuera. Miren aquí las fibras trepadoras que mandan la información hasta acá. Vienen desde afuera, por eso son aferentes. Y las musgosas, ¿las ven acá? Aquí las estamos viendo. Provienen del tronco, de la médula, ¿cierto? Excitan células nucleares profundas, los potenciales son cortos y su descarga es simple. Quiere decir entonces que estas fibras trepadoras y musgosas vienen desde afuera, por eso se llaman aferentes, vienen de otro lado y le llevan la información. Por aquí las trepadoras, por aquí las musgosas, nos traen información de afuera hacia el cerebro. Entonces esa señal de las fibras trepadoras o musgosas sobre las células nucleares profundas es excitatoria. O sea, si llegan a las células nucleares profundas del cerebelo, excitan. Pero si lo que hacen es que esas señales llegan a las células de Purkinje, habrá una señal inhibitoria. ¿Para qué? ¿Para qué señales inhibitorias y excitatorias? Para que hagan un mecanismo de amortiguación del movimiento, para que el músculo ni se mueva mucho, ni se quede quieto. Entonces, que sea un intermedio. Entonces, ellas van calibrando el músculo y por eso es que el cerebelo es capaz de corregir, controlar, ¿cierto? Y verificar que el movimiento que se va a hacer es el movimiento exacto. Hay otras células como las células en cesta y las células estrelladas que lo que hacen es una cosa que hemos repetido durante todo el curso y es una cosa que se llama inhibición lateral. ¿Y qué es inhibición lateral? Pues que la información que vaya por estas células y que tienen que llegar exactamente o a las de Purkinje o a las células profundas no se distorsione y se vaya para otros lados. Y ocasionan eso que se llama inhibición lateral.
Hay unas señales de encendido y apagado y son muy interesantes y muy importantes. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebelo es el que nos va a ocasionar equilibrio, corregir movimientos, que los movimientos se hagan secuenciales. Entonces, para que todo eso sea correcto y perfecto, deben haber unas señales, los músculos, algunos músculos tienen que estar en un momento contraídos y en otros momentos los músculos, algunos músculos deben estar relajados. Entonces, las señales de encendido y apagado que provienen desde el cerebelo son señales rápidas de encendido para músculos agonistas y simultáneamente de apagado para los antagonistas y así poder iniciar el movimiento. No podemos tener al mismo tiempo encendidos o apagados los músculos agonistas y antagonistas. Y al finalizar, pues hacen lo contrario, apagan unos y encienden los otros. Dice que un nuevo movimiento de las células de Purkinje corrigen los errores mediante señales dadas por fibras trepadoras, ¿cierto? Cuando el movimiento se perfecciona, cesan las señales de las fibras trepadoras, ¿cierto? En el cerebelo, ¿qué tipo de control motor puede haber? Entonces, todo esto que vimos contribuye y al comienzo era la parte más sensitiva por donde nos entra la información y algo de lo que vamos sacando. Ahora veamos cómo es el control motor. Entonces, ¿hacia dónde mandamos la información y qué control hace? Entonces, hay una unión entre el vestíbulo y el cerebelo, y entonces piensen en la zona vestibular del oído interno, del cual hablamos ya. Y entonces dice que esa unión vestíbulo-cerebelosa por el lóbulo floculonodular y adyacentes del vermis nos hacen unos circuitos para movimientos de equilibrio. Por eso es que siempre nos han dicho que para mantener el equilibrio tenemos que tener una zona como la zona cerebelosa intacta y también la zona vestibular, o sea, el oído interno, no en la parte coclear, sino en la parte de los conductos semicirculares que ya vimos, ¿se acuerda? En la clase anterior un poquito. Entonces, mire la relación que existe del equilibrio con el cerebelo y la zona vestibular. Espino-cerebelo. ¿Qué relación existe entre la médula espinal y el cerebelo? Dice que esos contactos están mayor parte con el vermis y con las zonas intermedias y arman circuitos para los movimientos distales de extremidades de manos y dedos, para mover los dedos y las manos. Muevan allá en sus casas los dedos y las manos y los dedos, y es en ese momento, y si lo estamos haciendo correcto, cuando escriban en el computador, cada vez que escriban en el computador, acuérdese de esa unión entre el cerebelo y la médula espinal, y lógicamente a partir de lo que la corteza me está diciendo que debo hacer. Y el cerebro-cerebelo, o sea, la corteza con el cerebelo, está relacionado con las zonas laterales, conexiones de la corteza motora somatosensitiva y premotora, y le da información de salida ascendente al cerebro. ¿Para qué? O sea, la información va del cerebelo al cerebro para planificar movimientos voluntarios del tronco, de las extremidades, y ya esto ya lo dije, con anticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebelo le manda una imagen motora de cómo va a ser el movimiento al cerebro para que el cerebro diga, sí, definitivamente el movimiento está bien y así lo vamos a hacer. Este gráfico que ustedes están viendo en este momento, es cómo se relacionan con todo esto que hemos hablado. Entonces hay un control por retroalimentación de movimientos distales de las extremidades a través de la corteza cerebelosa intermedia, ¿cierto? Los músculos mandan información llega al cerebelo, el cerebelo lo manda a la zona motora y la zona motora decide que sí y lo devuelve otra vez a los músculos para que la cosa sea así. Pero miren que ha pasado por muchas partes, por ejemplo, por el tronco, por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, por el fascículo corticoespinal, llevando esa información, ¿no? Mire, el cerebelo evita exageración de movimientos pendulares y los amortigua. O sea, piensen en ustedes cuando van caminando por la calle y cuando uno no camina rígido con los brazos y las manos extendidas como siempre les muestro. No, uno hace una pendulación de los brazos y si corre, pues pendula más, o sea, hace movimientos adelante y atrás con los brazos para poderse sostener. Y lo mismo pasa con las piernas, pues para poderse movilizar. Esos movimientos pendulares no pueden ser bruscos, sino que son delicados para poder hacer el movimiento bien hecho. ¿Quién me ayuda a que no sean exagerados? El cerebelo. Entonces, a esos movimientos se le llaman movimientos balísticos, rápidos y planificados con antelación. Miren, cuando uno ya va a dar un paso, el cerebelo ya, ya le ha dicho a la corteza cómo lo tiene que dar.
Eso es lo que dice aquí, sincronizados por la corteza cerebelosa, como los movimientos sacáicos de los ojos. Los movimientos sacáicos de los ojos son los movimientos que hacemos cuando leemos. Nosotros cuando leemos no miramos letra por letra, sino que nos vamos saltando las palabras. Muy bien. Entonces, en resumen, el cerebelo es fundamental en corregir movimientos, en anticipar movimientos, en planificar movimientos y en el equilibrio, ¿cierto? Y tiene relación tanto con la corteza, con los núcleos subcorticales y con la médula. Bien. Hablemos un poquitico de los ganglios basales. Entonces recordarán ustedes que cuando les hablen de ganglios basales, bueno, pero ¿cuáles son los ganglios basales? También ya los vieron en la neuroanatomía que ya vieron. Núcleo caudado, el putamen, que no es una grosería, el globus pallidus o globo pálido, la sustancia negra o sustancia nigra y los núcleos el núcleo subtalámico. Ustedes lo ven por acá, están en esta zona, por aquí está el caudado, miren por acá el tálamo, por acá. Aquí está la zona del globo pálido y del putamen, la cápsula interna por acá. Toda esta es la zona de los núcleos basales. Contienen fibras sensitivas y fibras motoras de corteza a médula. Estas fibras sensitivas y motoras que van desde la corteza a la médula espinal deben atravesar una zona que se llama la cápsula interna, que es esta que estoy señalando acá, por donde van también y atraviesan también el núcleo caudado y el putamen, que están en esta zona. Todo esto que viene de arriba y que atraviesa, mire, que atraviesa y termina saliendo por acá para llegar acá, debe pasar por los núcleos basales. Entonces, ¿para qué me sirven esos circuitos neuronales que estamos viendo acá? Miren aquí la corteza, miren aquí el tálamo, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el subtálamo, la zona negra, el núcleo rojo. Miren aquí el cerebelo, la oliva inferior, aquí la formación con la zona reticular y aquí los músculos. Miren la información cómo se va distribuyendo por toda esta zona. ¿Y para qué me sirven estos circuitos neuronales entonces? Controlan patrones complejos de actividad motora, ¿como cuáles? Como escribir, como cortar papel, como vocalizar. Y entonces dice que están vinculados al sistema córtico espinal. Acá espinal. Entonces, por ejemplo, el circuito del putamen, cuando las fibras pasan específicamente por esta zona que estoy mostrando acá, que es la del putamen, ¿cierto? Nos ayuda a la ejecución subconsciente de patrones aprendidos de movimientos. Tiene que ver todo con lo que ya hemos aprendido de movimientos. Para sacar una mano, para agarrar una cosa. Si hay lesiones, ¿cómo se dieron cuenta que eso era cierto? Porque si hay lesiones, por ejemplo, mire, hay una lesión que se llama atetosis. Eso lo van a ver cuando ya estén viendo neurología. Entonces, si hay una atetosis, hay una lesión del globo pálido con movimientos de contorsión de la mano, del brazo, del cuello, de la cara. El paciente comienza a tener movimientos de contorsión. Se ve rarísimo. Uno piensa que el paciente le está mamando gallo a uno, pero es una atetosis. El hemibalismo, la lesión está en el subtálamo y el paciente comienza a tener movimientos de agitación de una extremidad, comienza a tirar la mano para un lado, a tirar la pierna para un lado. En la corea, las lesiones están en el putamen, acá, y entonces hace movimientos de lanzamiento de la mano y la cara, como que si fuera a tirar la cara para un lado, como si fuera a tirar la mano. Eso uno los ve rarísimos a esos pacientes y le parece extraño. Lo que tiene es una lesión en el putamen. O en el Parkinson. El Parkinson, la lesión básicamente está en la sustancia negra, aquí en esta zona. Se ha determinado que cuando un paciente hace un Parkinson es porque esto se dañó. ¿Y cómo lo manifiesta? Con rigidez, ¿cierto? Asinesia, pocos movimientos y temblores finos de movimientos como los de las manos, que se llaman en cuentamonedas, como si uno estuviera contando monedas, como si comienzan a mover los dedos contra el pulgar. El circuito del caudado, este es el caudado, nos ayuda, este ya tiene que ver con el control cognitivo de la actividad motora, es el nivel subconsciente a corto plazo con patrones de movimiento que se reúnen para un objetivo complejo que puede durar más tiempo. Aquí ya es más elaborado el movimiento.
Entonces controlan ritmo y tamaño en asociación con la corteza cerebral, sobre todo la parietal posterior, para determinar coordenadas espaciales para el control motor de todo el cuerpo del entorno, saber dónde estamos parados, mejor dicho, si estamos en algo planos, si estamos acostados, todo esto es lo que tiene que hablar con coordenadas espaciales y eso es lo que tiene que ver con este núcleo. Veamos la relación tan interesante que existe, ojo con esta gráfica, por favor, entre ganglios basales y neurotransmisores. Entonces, por aquí dice dopamina, ¿sí ven? Dopamina. Por aquí dice GABA, GABA. Por aquí habla de noradrenalina, serotonina, encefalina. Entonces, miren aquí la acetilcolina. La vía de la dopamina, que es esta que les estoy señalando, miren, es dopamina, sustancia negra, putamen. Desde la sustancia negra hasta el núcleo caudado y el putamen. Miren el núcleo caudado. Acá. Esta es ubica. Entonces es una comunicación que existe entre estos núcleos, entre la sustancia negra, el putamen y el caudado, y esa vía está determinada y dada por ese neurotransmisor que es de la dopamina. Y ya ustedes poco a poco han ido hablando, han ido escuchando para qué, y van a seguir escuchando para qué sirve la dopamina y qué relaciones tiene. Y en bioquímica ya lo vieron también. La vía del GABA es esta, miren, para abajo acá, y mira la relación entre núcleo caudado y sustancia negra, entre putamen y sustancia negra. Desde el núcleo caudado de putamen hasta el globo pálido de sustancia negra, que les acabo de decir. La vía de la acetilcolina, es esta que está acá, mira, desde la corteza hasta el núcleo caudado y el putamen. Y la vía del tronco, noradrenalina, serotonina y encefalina, que son estas que están aquí, aquí está el tronco encefálico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que esos ganglios basales, con todo lo que hemos hablado, con sus funciones y sus vainas, están relacionados, algunos tienen relación entre ellos, pero partiendo de la base con unos neurotransmisores específicos, que después poco a poco van a ir entendiendo. ¿Listos? Bien, bien. Preguntas hasta acá, por favor. Han llegado 24 personas a mi clase. Bien. Entonces, hablemos ahora un poco de corteza cerebral, pero hablemos de la parte, ya cómo funciona la corteza, aunque ya la mayoría de cosas las hemos visto cuando hablamos al comienzo de la parte sensitiva, después hablamos de la parte motora, ¿cierto? Pero vamos a ver eso ya en funcionamiento, con zonas específicas de esa corteza cerebral, ¿vale? Lo primero que, así como hicimos con el cerebelo, ubiquemos y entonces tenemos aquí básicamente de eh, cómo está conformada la parte celular de la corteza cerebral. Y hemos hablado muchas veces de las
neuronas y de las capas. Mira, aquí está capa 1, capa 2, capa 3, 4, 5 y 6, que también la encontramos en la médula, ¿verdad? Entonces, las células de la corteza podemos dividirlas en células de los granos o estrelladas, en las células fusiformes y en las células piramidales. Miren que aquí vemos las pirámides, vean. Ahí estamos viendo otras que son estrelladas. Ahí poco a poco lo vamos a ir identificando. Entonces, ¿para qué me sirven o qué son las células de los granos o granulares o cómo son esas células y para qué sirven en la corteza? Son células de axón corto que funcionan como interneuronas, o sea, intercomunican allá mismo en la corteza cerebral, que son excitadoras liberando glutamato o inhibidoras cuando liberan GABA. Y están relacionadas en el área sensitiva de asociación y en áreas motoras. Quiere decir que las encontramos en todas las zonas de la corteza cerebral. Las piramidales y fusiformes dan fibras de salida, siendo las piramidales las más grandes y las más abundantes. Dan origen a fibras de la médula y de asociaciones subcorticales. Cuando hablamos de asociaciones subcorticales, recuerden que estamos hablando de lo que acabamos de ver, de ganglios basales, del tronco encefálico, del cerebelo. ¿Qué función tienen las capas en la corteza cerebral de manera general? Recuerde que son 6, aquí están, la 4, la 5, la 6, la 1, la 2 y la 3. La 4 da señales sensitivas específicas del cuerpo. La 5 y la 6 abandonan la corteza y están relacionadas con fibras grandes hacia el tronco, la médula, nacen de la fibra 5 y al tálamo la capa 5 y al tálamo de la capa 6. Y las capas 1, 2 y 3 tienen funciones asociativas allá arriba dentro de la misma corteza. Estas tienen que ver con otras zonas del cuerpo. Estas están relacionadas con la misma corteza cerebral. Muy bien. ¿Qué uniones tiene la corteza? Pues con todos. Pero hay unas más importantes que otras porque lógicamente están más cerca de la corteza. Por ejemplo, que hemos repetido al comienzo de esta parte del semestre, y hemos dicho muchas veces que casi toda la información que llega aquí arriba, en este gráfico que estamos viendo, casi siempre pasa por el tálamo. Por lo tanto, podemos decir que hay una íntima relación entre la corteza cerebral y el tálamo, y entonces establecen un sistema que se llama el sistema tálamo cortical. Vías procedentes de receptores y órganos sensitivos hacia la corteza casi siempre atraviesan el tálamo, que es lo que yo acabo de decir. Veamos acá, recordemos las áreas motoras, sensitivas, primarias, secundarias y de asociación que ya hemos visto durante este semestre. La motora primaria, la somática primaria, la somática secundaria, las áreas de asociación, no la olviden, parieto, occipito, temporal, que ahorita la vamos a volver a ver, la visual secundaria, la visual primaria, la auditiva secundaria, la auditiva primaria, las áreas de asociación límbica, las áreas de asociación prefrontal y las áreas suplementaria y premotora. Estas ya las hemos visto muchas. Algunas de ellas no hemos hablado específicamente como esta o como esta o como esta, pero ya las vamos a tocar. Entonces, ¿se acuerda que siempre decíamos área motora primaria y área motora secundaria o de asociación? ¿Qué son esas áreas de asociación? Estas reciben y analizan, sobre todo las motoras, señales motoras y sensitivas corticales o subcorticales. ¿Cuáles son esas áreas de asociación? Una se llama la parieto-occipito-temporal, otra la prefrontal y otra la límbica, que les acabo de decir que poco las hemos visto. Esta y esta. ¿Para qué me sirven? Entonces, el área de asociación parieto-occipito-temporal, me voy a devolver, yo sé que ya lo vieron en neuroanatomía, pero volvamos a ver. Nos sirve para muchas cosas. ¿Y qué encontramos ahí? Una zona de análisis de coordenadas espaciales del cuerpo. Esta área esta zona recibe información visual de la corteza occipital, que ya la conocemos, y de la somatosensitiva, que también la conocemos, de la corteza parietal anterior. ¿Para qué me sirve? Calcula coordenadas del medio visual,
¿Qué quiere decir? Me dice dónde estoy, cómo estoy. También auditivo y corporal, es lo que escucha, lo que ve, cómo se siente el cuerpo y dice dónde estoy parado. El área de Wernicke, que ustedes la han oído hablar muchas veces y cuando ya hablaron de neuroanatomía se la mencionaron muchas veces, aquí es donde se comprende el área de comprensión del lenguaje, interesantísima. También cumple funciones intelectuales superiores, organiza el pensamiento coherente, produce análisis lector, lo que uno lee lo analiza gracias al área de Wernicke, evoca patrones de memoria, interpreta significados complejos de experiencias visuales. Aquí es donde muchas veces se resume diciendo que este es el área de la inteligencia, el área de Wernicke, ¿cierto? Pero no podemos decirle que solamente ahí está la parte de inteligencia porque se ayuda con otras áreas. Por ejemplo, otra área que está aquí en el área de asociación pareto-occipito temporal es la circunvalación angular, que está directamente relacionada con la lectura. Es un área visual de asociación de palabras leídas hasta que manda información al área de Wernicke y extrae el sentido de las palabras. Van de la mano estas dos. Y hay un área aquí mismo, una zona en estas áreas de asociación pareto-occipito temporal, que es la encargada de nombrar los objetos por proyecciones auditivas. Entonces usted escucha ladrar un perro, y entonces no piensa en un gato, pues, ¿cierto? A menos que su gato sea bilingüe, pero no, pues casi no hay. ¿Listos? Entonces, mire, área de Wernicke, también conocida como área de lenguaje e inteligencia. Mírela aquí. Área de las coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno que se las mencioné hace rato. Área de la denominación de los objetos. Toda esta es el área, ¿cierto? Parieto-occipito temporal, ¿cierto? Parieto-occipito temporal, toda esta área. Muy bien, vámonos a la otra área que se llama el área de asociación prefrontal. Esta está junto a la corteza motora y planifica patrones complejos y secuencia de acciones motoras. Está muy relacionada con los ganglios basales, especialmente con el caudado, que ya lo vimos ahorita, y con el tálamo. Nos ayuda a procesar pensamientos. Miren lo interesante del área prefrontal. Almacena memoria a corto plazo. En ella encontramos el área de Broca, que nos ayuda a planear planes y patrones motoros para hacer expresión de palabras y frases cortas. Por lo tanto, activa simultáneamente músculos laringeos, respiratorios y de la boca, porque de otra manera no podemos expresar palabras, si no activamos los músculos laringeos, respiratorios y de la boca. Y lógicamente, si está relacionado con pronunciar palabras, se relaciona con el área de ¿qué? De Wernicke. Entonces, el área de asociación frontal, ojo con esto, culmina metas planeadas. Miren lo interesante que es, por eso le hablaba que el otro de la inteligencia, pues sí, estamos de acuerdo. Pero aquí el área prefrontal culmina metas planeadas. Le da profundidad y abstracción a los pensamientos. Hace o actúa sobre la memoria operativa. ¿Y cuál es la memoria operativa? La que nos lleva a evocación instantánea de información cuando se requiera posteriormente. Sabe dónde están las cosas, mejor dicho. Y puede estar dividida en segmentos independientes donde se puede almacenar tipos de memoria temporal y al combinar se puede pronosticar y planificar el futuro dependiendo de esa información que ya tiene. Miren esto, retrasa señales sensitivas, lo que le mandan de afuera puede retrasar un poquitico. ¿Para qué? Perdónenme. Para decidir la mejor respuesta. Esta es la que nos hace tomar decisiones y decir, no, pensemos bien lo que vamos a hacer. Plantea consecuencias de acciones motoras, resuelve problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos. Entonces esta es la que nos hace pensar las cosas mejor. Correlaciona vía de información para diagnóstico de enfermedades raras. Esto ya es una cosa más concreta, ¿cierto? Y controla actividades según leyes morales. Entonces fíjate que sí, habíamos acabado de hablar
del área donde está el área de Wernicke, ¿cierto? La pared occipitotemporal, pero mire la prefrontal lo importante que es. Y por último, la tercera es el área de asociación límbica. Esta es la que más utilizamos algunas veces. Se ocupa del comportamiento, de las emociones y de la motivación. ¿Sí ve cómo van separadas? Por un lado las emociones y la motivación, y por otro lado el pensamiento, el procesar los pensamientos, el detener. Sí, sí, pero siempre se combinan las tres. Entonces tenemos un área que se llama el área de reconocimiento de las caras. Está por acá por debajo. En la porción occipital contigua de la corteza visual, en la porción temporal vinculada al sistema límbico y la enfermedad que, ¿cómo sabemos que existe esta área de conocimiento de las caras? Porque se ha determinado que cuando hay un daño en esa zona, el paciente tiene incapacidad para reconocer caras, las ve pero no sabe qué son. Siempre nos han hablado de una cosa que se llama el hemisferio dominante, ¿cierto? Porque hay más derechos que zurdos en el mundo, porque resulta y pasa que nosotros tenemos un hemisferio dominante, pero el hemisferio dominante va al otro lado de lo que somos nosotros, si somos diestros o somos siniestros. Siniestros no nos quiere decir que sean malos, sino que utilizamos la zurda, pues, la izquierda. Entonces el 95% tenemos el hemisferio dominante al lado izquierdo, pero como se cruza, por eso es que somos derechos. Entonces, actúa sobre funciones del área de Wernicke, de la circunvalación angular, el control motor más desarrollado, ¿cierto? Por eso, cuando somos derechos, cuando tenemos el hemisferio izquierdo, somos derechos y todo lo hacemos mejor con la derecha. Mire, control motor más desarrollado. También ese hemisferio dominante tiene una información sensitiva y motora proveniente de ambos hemisferios por el cuerpo calloso. ¿Qué quiere decir? Que él no solamente se encarga de lo de él, sino que está en contacto con el otro hemisferio gracias al cuerpo calloso que es el que nos comunica los dos hemisferios. Y entonces, ¿para qué sirve el hemisferio no dominante? Para entender e interpretar música, en algunos muy desarrollado, en otros no tan desarrollado, para la experiencia visual no verbal, relaciones espaciales entre la persona y su medio. Por ejemplo, yo lo tengo totalmente perdido, yo nunca sé dónde estoy, me pierdo fácilmente. Significación del lenguaje corporal y entonación vocal, tiene que ver también con el cantar y con esas cosas, con experiencias somáticas relacionadas con extremidades y manos. Algunos, entonces, manejan muy bien los dos hemisferios, entonces son gente muy pila, que canta, que baila, que toca instrumentos, pero que también maneja muy bien el área de Wernicke, que toda la parte de la procesamiento de inteligencia. Bien. Si hablamos de la parte sensible, aquí están las zonas, el área de Broca, el área de Wernicke, mire la interacción que existe. Mire el área de Broca, que es el de el pronunciar las palabras, pero el de Wernicke interpretarlas. Mire cómo manda la información al área motora, el área motora es el que decide cómo hacer. Mire la relación que existe con la zona auditiva primaria con el área de Wernicke, o sea, lo que yo escucho, lo interpreto, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquitico de esos aspectos sensitivos de la comunicación. ¿Cómo nos llega la comunicación y qué hacemos con ella? Entonces, necesitamos recepción de las señales sonoras que codifican palabras. ¿Y por dónde lo hacemos? Por el área auditiva primaria, esta área. Por aquí me llega, ¿se acuerda? Lo que me manda el oído. ¿A dónde va esa información? Al área de Wernicke. ¿Y qué hace el área de Wernicke? Interpreta palabras. ¿Con qué más hace? Determinación de pensamientos y palabras al pronunciarse. ¿Qué más podemos hacer con la comunicación? Las señales desde Wernicke pueden ir hasta el área de Broca por el fascículo arqueado que es este, que es el área de Broca. Aquí se activa, hay activación de programas para regular la formación de las palabras y el área de Broca entonces comienza a formar las palabras. Y como sexto, señales, mire para arriba, aquí a dónde, señales hacia la corteza motora para controlar los músculos del lenguaje y poder hablar. Entonces, por ahí me llega la información, escucho, analizo, convierto en palabras y le digo a la corteza motora que hable. La parte motora, entonces, hay recepción de señales visuales, entonces la parte de ver, lo otro es la de escuchar. Entonces tenemos el área visual primaria, ¿se acuerda por acá? Manda la información, y mírenla acá, manda información a través de las primeras fases de la interpretación a la región de la circunvalación angular, ¿se acuerda que ya la vimos hace rato?
Después llega el área de Wernicke, alcanza el pleno área de Wernicke para hacer. Entonces fíjate que aquí tenemos en estos dos grafiquitos, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Y en este, ¿qué hacemos con lo que vemos? Todo termina en la corteza motora para definir qué va a hacer. Muy bien. Ya hablé del cuerpo calloso y la comisura anterior. Entonces, vamos a hablar un poquitico más específico. Entonces, el cuerpo calloso, la información desde el área de Wernicke, que ya vimos que es la que analiza todo el concepto de palabras, ¿cierto? Del hemisferio dominante, puede llevar la información. Entonces, nuestro hemisferio dominante, que si somos derechos es el izquierdo, ¿cierto? Puede mandar a la corteza motora opuesta de esa información. ¿Gracias a quién? Al cuerpo calloso. ¿Cómo lo hace? Entonces, con zonas activadas motoras voluntarias de la mano y el brazo izquierdo, mandan información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke, que está en el hemisferio dominante, para que haya comprensión del lenguaje escrito y oral con respuesta motora al lenguaje escrito derecho y comunicación con la corteza izquierda. En otras palabras, la función del cuerpo calloso es mantener comunicado tanto el hemisferio dominante con el hemisferio no dominante para poder que el hemisferio dominante conozca la otra parte del cuerpo, porque si no, conocería solamente un lado del cuerpo. Por eso, hay pacientes que nacen con una lesión del cuerpo calloso y son pacientes que aprenden a caminar, que aprenden a hablar, pero que con el paso del tiempo detienen su avance y terminan teniendo retraso mental moderado, se considera, porque pueden hablar, pueden caminar, pero se detienen. Casi siempre esos pacientes detienen su aprendizaje o la parte cognitiva y se quedan más o menos de 7 u 8 años. Pueden tener 20, 25 años y ellos siguen siendo niños de 6 y 7 años, porque el cuerpo calloso no manda la información del hemisferio dominante al otro cuerpo y del otro cuerpo a este. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Y la comisura anterior, que ustedes también la conocen por neuroanatomía, es la que nos ayuda a dar la respuesta emocional en el lado derecho del cerebro y subconsciente en el lado izquierdo. Mantiene informado en la parte emocional a los dos hemisferios. Muy bien, por último, hablemos un poquitico de pensamiento, de conciencia y de memoria. Entonces, se dice que el pensamiento básico depende de los centros inferiores, como por ejemplo el dolor. En cambio, el pensamiento ya elaborado requiere de la visión, de la zona visual y de la corteza cerebral. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, hablamos de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso. No podemos hablar de pensamiento. Por eso les decía hace rato que cuando hablamos del área de Wernicke y hablamos del área prefrontal, no estamos hablando solamente de corteza cerebral, pero el pensamiento necesita un componente multisistémico, entonces necesita también del tálamo, del sistema límbico, de la formación reticular y de la corteza para poder procesar todo lo que llamamos pensamientos. La conciencia es el flujo continuo de conocimiento sobre nuestro medio y pensamientos sucesivos. Eso es lo que es conciencia y se da gracias a esto que acabamos de hablar. Entonces, si pensamos en la memoria, los recuerdos se almacenan en el cerebro y eso lo tratamos al comienzo de este curso. Vimos que los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad de la transmisión sináptica entre neuronas. Entonces, al comienzo yo hablé de una vaina que se llamaba la facilitación, que es la vía o el camino que tiene que recorrer esa sensación para llegar al cerebro y devolverse. Entonces, entre más lo repitamos, pues más fácil va a ser el recorrido que va a ser hasta dejar una cosa que está aquí subrayada y se llaman huellas de memoria. Y eso ustedes lo ven por bioquímica, ¿cierto? Y entonces cuando usted repite mucho una cosa, pues eso va creando una huella, como piensen en un camino. Y siempre se los describo como, hagan de cuenta que ustedes están caminando por un prado. Y si ustedes caminan muchas veces por el mismo prado, va llegando un momento en que se va haciendo un camino. Eso mismo le sucede al cerebro. Si usted repite y repite una cosa y hace una cosa muchas veces, él crea ese camino y crea una cosa muy interesante en bioquímica y es que crea las sinapsis, se van volviendo cada vez más fuertes y eso es lo que se llama huellas de memoria, ¿cierto? Y eso es lo que nos lleva a tener memoria y se da a cualquier nivel del sistema nervioso. Y existen tres tipos de memoria de manera general: la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo o la memoria a largo plazo. Hay otras clasificaciones como la memoria anterógrada, la memoria retrógrada.
La memoria anterógrada hace relación más a la memoria a corto plazo y la retrógrada hace más a la memoria a mediano y largo plazo. Les voy a poner un ejemplo característico. Usted ahorita se encuentran con una persona, le piden el número telefónico. Seguramente si ustedes no lo apuntan es difícil que ustedes se acuerden de él, a menos que esa persona les interese mucho a ustedes. Pero seguramente difícilmente lo van a recordar, ¿cierto? Esa es la memoria a corto plazo. De pronto, si ustedes lo preguntan al minuto, tal vez lo recuerden, pero si se lo preguntan 3 días después o 5 días después, ustedes difícilmente lo recordarán. A veces nos sucede cuando nos presentan personas que no, vuelvo a insistir, que no son importantes para nosotros, nos la presentan y nos dicen el nombre, y sí, me llamo Pedro, y chévere que se llama Pedro, y a los 3 días le preguntan, ¿cómo se llama la persona que yo le presenté? Yo no me acuerdo. Memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo son el típico recuerdo de momentos que ustedes vivieron hace 10 años, 15 años. Pues ustedes están muy jóvenes, pero sí recordarán cosas de hace 10 años. Y hay cosas de hace 10 años que usted las recuerda muy bien, otras no. ¿Por qué? Porque se hizo estructuras o cambios estructurales de la sinapsis que fijaron eso en su memoria y lo pueden recordar. Entonces la memoria a corto plazo son recuerdos que duran segundos o minutos. Memoria a mediano plazo dura días o semanas y se debe a cambios químicos del terminal presináptico o la membrana neuronal postsináptica. En la memoria a corto plazo no se crea ningún cambio bioquímico. En la memoria a largo plazo son las cosas que recordamos por años o por toda la vida. Y en estas, ¿por qué las podemos recordar? Porque como les dije hace rato, se hizo el camino y ocasionó cambios estructurales en la sinapsis en el cerebro. Acuérdense que el cerebro tiene una cosa muy interesante que se llama plasticidad del cerebro, que es la capacidad de adaptarse al cerebro. Y la única manera de adaptarlo es que usted lo enseñe a que se cambie. Si usted no lo enseña, pues no. Por eso, si usted no lee, pues el cerebro se queda ahí. Muy bien, esta es una imagen donde ustedes están viendo un estímulo sensitivo. Aquí están viendo el terminal sensitivo. Aquí están viendo el terminal postsináptico y aquí miren un neurotransmisor como la serotonina. Por aquí iones de calcio y canales de calcio que se deben abrir para que ocasione ese camino. Hay otro tipo de definición como la memoria declarativa versus la memoria procedimental. Esos son conceptos ya muy elaborados que no vale la pena, pero simplemente para decirle, la memoria procedimental es la memoria que tiene que estar relacionada con las actividades motoras del cuerpo. Por ejemplo, caminar. Eso es una memoria procedimental. Todos aprendimos a caminar desde que aprendamos y no tengamos ninguna lesión. No necesitamos todos los días volver a aprender a caminar, sino que después de que usted aprende a caminar, ya eso queda impreso y el cerebro hace esa memoria. La declarativa es la de recuerdos de diversos detalles de pensamiento integrado, para usted recordar el medio en que aconteció, qué relación temporal existe con ese recuerdo, o sea, dónde fue, cuándo, las causas de su producción, qué fue lo que hizo que se produjera eso, qué significado tuvo en su vida y qué deducciones particulares dejó en su mente. ¿Cómo hacemos para consolidar la memoria? Ya lo dije hace rato. Debe haber una activación repetida de la memoria a corto plazo que podrá hacer cambios anatómicos, físicos y químicos en la sinapsis hacia y pasaremos de una memoria de corto plazo a una memoria a largo plazo. Por lo tanto, no esperen con una sola explicación de una clase que usted pueda ya entender. Hay gente que es muy pila y sí, son poquiticos en el mundo. Yo no conozco todavía ninguno en mis 20 años de docente, no he visto el primero, ¿cierto? Pero pueden existir. Entonces, ¿qué nos toca que hacer? Pues leer otra vez, una y otra vez hasta que hagamos esos cambios anatómicos, físicos y químicos en la sinapsis y podamos aprender las cosas. Algunas nos van a terminar olvidando, pero fácilmente si volvemos a retomarlas, el camino se vuelve a hacer. Dice que los recuerdos nuevos se conservan en asociación con recuerdos parecidos. Y mire, aquí hay una cosa muy interesante, y es hacer similitud de recuerdos. En el hipocampo, que es otra zona que ustedes conocen, favorece el almacenamiento de los recuerdos y maneja la memoria anterior, la de ahorita, la de los días. En cambio, el tálamo está relacionado con la memoria retrógrada, la de momentos vividos hace muchos años. Muy bien. Preguntas, porfa.
Entonces, John Alexis me pregunta que si en un trauma un paciente sufre afección del área motora 4 en el área 6 motora secundaria, ¿podría compensar las funciones de esta? Mm, No necesariamente. Acuérdate que las áreas motoras son áreas muy específicas. Algunas pueden compensarlo, pero no del todo. No del todo. Son áreas muy específicas. Algunas son muy específicas. Sí, 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 sí. Más o menos, David, sí. Más o menos hablamos de la memoria muscular. Tiene que ver con eso, sí, señor. Acuérdate que hay otras, a veces hablan de memoria muscular cuando dicen que el músculo recuerda, son a veces hay otros conceptos, pero de manera general podríamos decir que sí. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces yo con María Camila ya me estoy comunicando, ya le estoy comentando cómo van las cosas, ¿vale? Para enviarle la